una vez más a participar de este culto dominical. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, así que te invito a que tengas preparado el pan y la copa para que participemos juntos al finalizar el culto y la palabra del Señor y podamos cumplir con esta ordenanza que el Señor Jesús nos dejó. Seas muy bienvenido y te invito a que participes en esta reunión. Mostraré
Ahora, después de participar de esta alabanza, de esta adoración preciosa, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Te parece bien? Busquemos allí en nuestras Biblias la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 10 al 20. Mientras buscas tu Biblia y buscas este pasaje que vamos a compartir, te recuerdo que al finalizar este servicio vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Así que tené preparados los elementos para que juntos podamos cumplir con esta segunda ordenanza que el Señor dejó. La primera era el bautismo y la segunda, participar de la Santa Cena para hacer memoria de su sacrificio. ¿Encontraste el pasaje Filipenses capítulo 4, versículos 10 en adelante? Dice así Pablo: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Y no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Y no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y quiero que prestes atención en este versículo, en el 19, una promesa maravillosa para estos tiempos de crisis en los que estamos viviendo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios añada su bendición a la palabra que hemos leído. Una de las cosas que más alegría me ha dado en este tiempo es ver a las iglesias trabajando juntas, trabajando unidas, no solamente con el propósito de difundir la palabra de Dios, sino también de la ayuda para los necesitados. Iglesias que reciben donaciones y las comparten con otras iglesias. Nosotros en nuestra congregación hemos sido testigos de las donaciones que hemos recibido, de la iglesia Proyecto de Vida y de otras tantas iglesias, incluso de algunos vecinos que se han acercado también para ofrecer ayuda. Y qué bueno que es poder compartir en estos tiempos de necesidad no solamente la palabra de Dios, sino también el alimento diario. Y sin duda uno de los textos preferidos por el pueblo de Dios es el que Pablo mencionó en esta parte final de la epístola, en el versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y una promesa como esta creo que resulta muy alentadora, sobre todo cuando vemos que hay tantas dificultades que están golpeando fuertemente para el sustento de muchas familias. También es alentadora cuando vemos que la aparición de este nuevo virus, el COVID-19, se hace presente para atemorizar y robarnos el gozo que nos viene del Señor. Y lo es también cuando notamos que hay vacíos en la vida de muchas personas. Soledad, falta de comprensión y hasta en algunos casos falta de un amor verdadero.
Y es bueno que podamos tomarnos de esta promesa, pues todo es posible según las gloriosas riquezas que tiene el Señor para darnos en Cristo Jesús. Sin embargo, este texto no podríamos sacarlo de su contexto para darle una interpretación libre. Pablo afirmó esta promesa después de haber reconocido y elogiado la participación de esta iglesia, la de los filipenses, en su ministerio. Cuando él podía moverse predicando, lo hacía por sus propias fuerzas. Allí en Hechos 20, capítulo 20, versículo 34, escribe: ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mi compañero. Cuando Pablo podía, trabajaba para el sustento y del sustento de aquellos que lo acompañaban en su obra misionera. Pero en este momento, Pablo está preso y ahora necesita depender de otros, entre los que aparecen los hermanos de Filipos, los más fieles en este asunto de dar. Y al dejar pues esta promesa con ellos, les estaba recordando lo que mismo Jesús había anunciado allí en Mateo capítulo 10, versículo 42. Dice así: y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Por eso cuando Pablo cita allí en Hechos 20 una frase que no figura en los evangelios, él se la adjudica a Jesús cuando dice: es más bienaventurado dar que recibir. Hay recompensa cuando tus manos están dispuestas a dar. Pero veamos ahora cómo y cuándo es que Dios puede suplir todas y cada una de nuestras necesidades. En primer lugar, Dios proveerá todo lo que necesitamos cuando participemos generosamente en el avance de la obra. Dice Pablo a los filipenses en el versículo 10 que hemos leído: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Sabemos que Pablo fue siempre un hombre independiente para hacer la obra del Señor. Él nunca quiso ser una carga para los hermanos y para las iglesias a quienes servía. Pero ahora llegó el día cuando sus capacidades físicas estaban limitadas por sus enfermedades y por el encierro en la cárcel. Aun cuando estaba preparado para enfrentar cualquier situación, la generosidad de los hermanos filipenses llegó a ser un gran alivio para el apóstol. Notemos aquí la fuerza de este texto. No dice Pablo que solamente se alegró, sino que se alegró muchísimo. En otras versiones dice en gran manera. Y las palabras hayan vuelto a interesarse en mí aquí tienen su aplicación en razón de que ellos habían perdido la conexión con Pablo. Pero ahora hay gozo y gratitud por reactivar esos envíos. Dios bendice el interés de aquellos que no paran de compartir para que la obra del Señor no se detenga. En el versículo 14 dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo. Y previo a este texto, dijo Pablo, allí en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como si Pablo dijera: aun cuando para mí esta promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la razón por la que vivo, la participación de ustedes en mis necesidades ha sido muy bienvenida. La palabra clave de este texto es participar. ¿En qué participaron ellos? En sus tribulaciones, en sus necesidades. Una traducción libre nos dice: fue bueno de parte de ustedes que participaran en mis problemas. Los filipenses no abandonaron a su apóstol en el momento más crítico, sino que se sintieron parte de sus angustias y penas mientras pagaba la condena en Roma por servir a Cristo. Y Pablo le dice que por cuanto ellos han participado, entonces mi Dios les proveerá
de todo lo que necesiten. ¿Qué les pudo hacer falta? ¿Qué sería lo que necesitasen? A lo mejor con lo que ellos habían dado para Él, poder dar más todavía. Por eso, mis amados hermanos, nada honra más a un creyente que cuando participa con gozo en el sostenimiento espiritual y material de la obra del Señor y de la ayuda a aquellos que están necesitados. Todos los recursos que damos para la obra del Señor son los que prevalecen y traerán recompensa de parte de Él. En segundo lugar, Dios proveerá todo lo que necesitemos cuando estamos pendientes en que a nadie le falte nada. ¿Qué podemos hacer con las cargas? La Biblia nos habla de 3 cosas que podemos hacer con las cargas. Podemos llevarlas nosotros. Hay cargas que solamente nosotros podemos llevar. No son transferibles. Otra posibilidad es compartirlas. Pablo nos dice que sobrellevemos las cargas los unos con los otros. Pero la otra es que hay cargas que debemos ponerlas delante del Señor. Y los hermanos filipenses habían aprendido el arte de ayudar a llevar las cargas. Prácticamente se habían hecho cargo de las necesidades de Pablo. Pero para ello, lejos de ser una carga, cubrir las necesidades de Pablo era una satisfacción. Cuánto gozo había en sus corazones cuando oyeron la gratitud de Pablo respecto al cuidado que ellos habían tenido para con su ministerio. Ellos tenían 10 años apoyando el ministerio de Pablo, desde que él había establecido la iglesia entre ellos. Dice allí en los versículos 15 y 16, ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Ninguna otra cosa puede llenar más de gozo el corazón de un creyente que el ser parte del sostenimiento de la obra del Señor. El cielo contabiliza la inversión que hagamos en el reino. Alguien tenía que sostener al Pablo y los filipenses lo hicieron. Y el Señor dice, no se hagan tesoros en la tierra, háganse mejor tesoros en los cielos, donde ni el oro ni el orín corrompen. Por eso vivamos satisfechos por poder ayudar a sostener la obra del Señor, por poder ayudar a sostener a aquellos hermanos que están pasando por necesidades. No dejemos que la carga sea llevada solo por unos cuantos. Ellos, los filipenses, habían enviado una y otra vez ayuda. Estuvieron pendientes de las necesidades de Pablo. Se aseguraron de suplir todo lo que Pablo necesitaba. Y no es extraño que cuando Pablo presentó la promesa de la provisión divina para ellos, donde decía que Dios suplirá todo, era un hecho cierto. La iglesia de los filipenses pertenecía a las iglesias de Macedonia. De ellas el apóstol, refiriéndose a la forma como se entregaron a la obra del Señor, escribió en 2 de Corintios capítulo 8 versículos 2 y 3. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían. Pero a pesar de su extrema pobreza, ellos no habían dejado de suplir las necesidades de Pablo. ¿Podemos pensar que Dios no sería suficiente para suplir a ellos lo que le faltaba después de haber dado en rica generosidad a Pablo? La tentación que podemos tener cuando las cosas económicamente no andan bien es dejar de dar para la obra del Señor. Parece que el primer recorte que hacemos en nuestra economía personal
son los diezmos y las ofrendas. Pero eso es la peor decisión que podemos hacer. Si vos crees en la promesa de Filipenses 4:19 que Dios proveerá todo lo que necesite, debes saber que su Dios nunca le falló a Pablo ni nunca te fallará a vos. Pero cuidado, no le faltes vos a Dios. Los filipenses nos enseñan que no debemos parar de dar. Y el creyente fiel jamás deja de comprometerse en lo que ha propuesto en su corazón para apoyar la obra del Señor. El creyente fiel da una vez y otra vez también. En tercer lugar, Dios proveerá todo lo que necesitamos cuando vemos los frutos en nuestra cuenta celestial. Dice él, Pablo, no busco dádivas. Dice allí en el versículo 17, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrenda. Él no predicaba el Evangelio con la finalidad de obtener ganancias. Creo que si alguien merecía ser sostenido por sus hermanos era Pablo. Pero aunque él mismo enseñó que el obrero es digno de su salario y que no había que poner bozal al buey que trilla, prefirió, en no pocos casos, no depender de los donativos de las iglesias para que sus enemigos no lo criticaran por esta parte. Es más, cuando recogió la gran ofrenda para los hermanos necesitados de Jerusalén, cuando se desató esa gran hambruna, se aseguró que un buen equipo lo acompañara. Buscó uno de sus mejores hombres para llevar a cabo tan grande donativo, de modo que no hubiera razones para que lo criticaran. Y este principio también se aplica para todos aquellos que damos. Cuando damos para la obra, no hay tal cosa como la espera de una recompensa. Dice Pablo en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. No hay otros intereses al hacerlo, solo lo hacemos para el Señor. Y los frutos estarán a nuestra cuenta. Dice Pablo allí en el versículo 17, en la última parte, trato de aumentar el crédito a su cuenta. Lo sorprendente de Pablo es mostrarnos que la intención de recibir los donativos es que para el dador sea reconocido y bendecido por el Señor. Una traducción libre de este versículo dice, estoy buscando lo que aumentará el saldo a favor de vuestra cuenta. Es como si dijera, lo que ustedes me han enviado está ahora colocado en el mejor banco con sus mejores intereses. Y la verdad es que no hay otro banco como el banco del cielo. Allí no hay ladrones que puedan robar y el dinero no perece por falta de uso. La cuenta celestial gana los mejores intereses que la cuenta pueda dar aquí en la tierra. No hay banco que te pueda dar los intereses que te da el banco del cielo. Por eso que el dinero dado para la obra del Señor bendice en primer lugar a quien lo da, más que a quien lo recibe. Y este fue el principio de Cristo. Hermanos, hay una cuenta abierta en los cielos, cuyo único responsable de que gane buenos intereses somos nosotros mismos. Escuche lo que Cristo dijo a este respecto. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. No perdamos pues los galardones que Dios tiene preparados para nosotros. No perdamos la bendición que nos asegura por haber sido malos mayordomos, como aquellos que guardan para sí y atesoran para sí, o no saben distribuir bien las ganancias que Dios nos da. En cuarto lugar, Dios proveerá todo lo que necesitemos cuando lo que entregamos tiene
el olor de una buena calidad. Los hermanos de Filipo habían comisionado a Epafrodito como el mensajero para llevar a Pablo lo que ellos habían preparado. No tuvieron a alguien mejor que él. Y Pablo después le va a reconocer como un verdadero ministrador de mis necesidades. ¿Cuánto enviaron para su sostenimiento? El importe no lo sabemos, no dice exactamente la cifra. Pero Pablo lo calificó así en el versículo 18. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Qué extraordinario, mis hermanos, que una iglesia puede decir lo que dijo Pablo. Esto habla de una ofrenda de buena calidad, como María de Betania, que quebró sobre la cabeza de Jesucristo aquel perfume de nardo puro, ungiéndolo para la sepultura. La promesa de Dios para los dadores es hacer que sobreabunde bendición en todo lo que emprendan. Y el deseo de Dios para todos nosotros es que no seamos escasos, pues Él no ha sido escaso en sus bendiciones. Pablo mismo dijo que el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Pero el que siembra generosamente también, generosamente segará. Todo lo que le demos a Dios debe ser abundante. Veamos todo lo que el Señor nos da, si no es abundante. Respire el aire de cada día, vea el sol, los mares, los cielos, el sustento, la propia salvación por si nos falta algo, la misma vida eterna. ¿Ha sido escaso Dios para con nosotros? Por eso los sacrificios antiguos tenían que ser lo mejor que la gente podía ofrecer. Era la única manera en que podían ser aceptados. Tenían que ser agradables delante del Señor. Y Pablo reconoció aquí que los filipenses le habían enviado lo mejor. Tanto así que reconoce que era olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Él les estaba recordando que lo que ellos estaban haciendo más que para Pablo era para el mismo Señor. Consideremos por un momento los aromas que son gratos para nosotros. Aquellos perfumes que tanto nos gustan. Y no me refiero al perfume de la comida, que hasta a veces eso, ¿no? Pero aquellos aromas que tanto nos gusten. El perfume de una flor. A mi madre le gustaban mucho los jazmines. El perfume que usa tu esposa. O el agradable olor de un bebé recién bañado. Sin embargo, considera lo siguiente. Ningún aroma es mejor al Señor, ni le produce mayor placer que cuando vos das para ayudar a su causa. Y quiero concluir con esto, haciéndote esta pregunta. ¿No es asombroso pensar que todo lo que nos haga falta será suplido por el Señor? Recordad que quien hace esta promesa no es un hombre, no es Pablo, es el mismo Señor. Por cuanto los filipenses habían sido generosos con el apóstol, Dios ya había tomado en cuenta su dedicación. Y la promesa nos dice que las necesidades de ellos serían suplidas. Pero ahora notá cuál es la fuente de ese abastecimiento. ¿Dónde está asegurado el abastecimiento de que nada nos faltará? Dice allí en el versículo 19 al final, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Por eso tengo la seguridad de que la economía del cielo no tiene problemas de inflación, de recesión, de estancamiento económico. Por eso yo te animo a que nos tomemos de esta promesa, que no perdamos las bendiciones y seamos generosos con la obra del Señor,
Y entonces sí, se cumplirá en nosotros también lo que Pablo auguró a los hermanos de Filipos, a los hermanos filipenses. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, no quiero que te pierdas esta bendición. Yo quiero que recibas y que seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que nada te falte. Yo deseo que aún en medio de este momento crucial que estamos viviendo, donde la economía del mundo se ha paralizado, vos tengas la seguridad de una provisión continua de parte del cielo, conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Vos y yo somos coherederos con Cristo Jesús. Tomate de esta promesa y recordá este pasaje que Pablo cita en Hechos capítulo 20, versículo 35, donde él dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para apoyar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Yo deseo con todo mi corazón que tus manos estén dispuestas y extendidas para dar, más que para recibir. Porque lo que podemos dar es lo que recibimos de parte de Dios. Permitime que ore por vos y antes de participar de la Santa Cena podamos entregarle al Señor nuestra adoración, pero también entregarle al Señor las ofrendas, los diezmos, los donativos, para que su reino se siga extendiendo, para que no haya un solo necesitado en esta tierra. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra penetre como espada de doble filo en nuestros corazones y que nos haga entender, Señor, que no hay mejor banco que pueda dar mejores intereses que el banco de los cielos, que no hay mejor inversión que invertir en el reino de los cielos, en buscar tu reino y tu justicia para que todo lo que necesitemos venga por añadidura. Y queremos tomarnos hoy, Señor, de esta promesa de que tú suplas con abundancia todo lo que necesitemos, pero que también nosotros estemos dispuestos a dar, y a dar aún más allá de lo que habíamos dispuesto a dar. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos provee y el que no nos hace faltar de nada. Ahora, Señor, queremos disponer nuestro corazón también para recordar tu sacrificio en la cruz. Sea a ti dada toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y gracias, Señor, porque de lo que hemos recibido de tus preciosas manos es lo que podemos dar. En nombre de Jesús, amén y amén. Prepara ahora sí el pan y la copa y voy a llamar a Ana para que juntos podamos participar de la santa celebración. Y ahora sí, con los elementos necesarios, con el pan y con la copa, vamos a compartir juntos esta santa celebración de la Cena del Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, que los discípulos estaban preparándose para celebrar la Pascua. Y allí en el versículo 20 leemos: al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona.
más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le comentó Jesús. Y me llama a la reflexión este pasaje, ¿no? Sabiendo Jesús que alguien de sus más íntimos le iba a traicionar, él de todos modos establece esta cena de comunión. Aún en medio de las traiciones que muchas veces le hacemos nosotros al Señor, el Señor sigue manteniendo su comunión con nosotros, esa relación íntima que quiere tener. Él ya la estableció, somos nosotros los que a veces nos apartamos y rompemos esa comunión. Por eso queremos tomarnos unos minutos para orar, ponernos a cuenta con el Señor y participar del pan y de la copa dignamente. Yo te pido que allí donde estás, ahora cierres tus ojos, inclines tu cabeza y breve, en unos minutos nada más, te pongas a cuenta con el Señor para pedirle perdón por aquellas veces en que le negaste, en que lo traicionaste, en que hiciste algo que sabes que a Él no le agrada. Oremos al Señor. Sigue el relato, en el versículo 26, leemos, mientras comían, siguió la comunión, mientras comían la última Pascua de Jesús aquí en la tierra, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a sus discípulos diciéndole, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y voy a pedirle a Ana que dé gracias por este pan que nos recuerda el cuerpo de Jesucristo molido por nuestros pecados. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el amor que tú nos tienes. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por ese cuerpo partido para nuestro beneficio, Señor, por tu amor hacia nosotros. Señor, gracias por ese sacrificio hecho en la cruz. Gracias, Señor, porque por tu llaga fuimos nosotros sanados. En esas llagas tan terribles que causaron el cuerpo de Jesús, llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Gracias, Señor. Queremos agradecerte en esta hora, porque en ti, solo en ti, tenemos victoria. Gracias por este pan que representa ese cuerpo molido. Te agradecemos y te alabamos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Y comemos del pan en memoria de Jesús. Amén. Dice el versículo 27, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciendo, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Señor, te damos gracias por esa sangre preciosa representada en esta copa, Señor. Ese nuevo pacto que has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Esa sangre que gota a gota iba limpiando y redimiendo nuestra condenación por nuestros pecados. Esa sangre que nos limpió, que nos lavó y que queremos recordar y hacer memoria de esa sangre preciosa que fue propicia para cada uno de nosotros, de los que hemos reconocido que somos pecadores redimidos por esa sangre preciosa.
bebemos de esta copa en memoria de Jesús. Amén. Y el Señor agrega que todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, anunciamos su muerte hasta que Él vuelva. Amén. Y esta es la victoria. La victoria no está solamente en la muerte, sino en el regreso del Señor. Aleluya. Y el Señor volverá. Así como lo prometió, cumplirá. Y un día, el menos esperado, así como el Señor ascendió en las nubes, también descenderá con sus santos ángeles en las nubes, y al sonar de las trompetas, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. Te esperamos el próximo domingo para celebrar otro culto al Señor. Dios te bendice. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Damos gracias a Dios por compartir el culto de este día domingo y queremos bendecirlos recordándoles todas las actividades que tenemos durante la semana. Recuerden que todos los días enviamos un video de devocional y de charlas de discipulado. También seguimos con los cultos como hoy. Y el viernes son a jóvenes. Los jóvenes envían videos donde comparten sus necesidades y la palabra de Dios. El sábado el merendero también envía videos para los niños, muy hermosos, preparados por Guille, Silvia y todos los profes de ese sector. Después tenemos el comedor los miércoles a las 20 horas, que los hermanos preparan comida, viandas para todos aquellos que necesiten. El merendero los sábados también se reparten galletitas y también leche. Importante que lo puedan ir a recibir a las 15 horas. Seguimos en las redes sociales en www.iglesiadistritosud.org. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram. Que Dios les bendiga y gracias porque comparten todo esto con nosotros. Los amamos y les deseamos lo mejor en el nombre de Jesús.